Bueno, pues digamos que me parece importante mencionar la primera parte del video que habla sobre la arquitectura hegemónica, que se hace entender como la arquitectura europea, es decir, que es eurocentrista, refiriéndonos a pues, el continente europeo y a Norteamérica. Y pues digamos, esto lo compara con el resto de arquitecturas y como esa arquitectura hegemónica, que también podemos considerar como arquitectura moderna, se impone sobre el resto de arquitecturas en otros continentes, en otras culturas. Pues esto en un principio es algo muy grave porque aunque pueda llegar a ser muy funcional en casi todos los aspectos, pues digamos que también se pierde esta parte que es como muy cultural y muy de la zona, porque al fin y al cabo la arquitectura se define en la zona con respecto a la cultura, al ambiente, al clima, a cosas religiosas, puede ser, a cosas de población, comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, a veces puede ser muy triste, digamos, en eso se puede ver, yo siento, mucho en la arquitectura china o japonesa, como tiene una arquitectura como tan definida y tan regida durante milenios y milenios, y como ahora las grandes ciudades simplemente se pueden copiar y pegar en Dubái, en Norteamérica, en Rusia, en cualquier parte del mundo, literalmente. Después, eso me parece que no es tan chévere. Sí, se perdió un poco el valor de la tradición, sobre todo eso, por la, no sé si se le puede decir globalización. Y también, pues, como lo que es único. Ok, sí. Bueno, siento que el otro tema importante del video, cuando ya empieza a hablar del arca de Noé, es como las imágenes de una misma historia empiezan a evolucionar a través tanto de, como ahorita hablabas de las culturas, como de las culturas y del tiempo. Y son imágenes que en el tiempo agarran cosas que vienen de otras imágenes anteriores y el arca se ve de distintas maneras por la percepción de las mismas personas que ilustran, pero también como que ellos mismos cogen aspectos importantes de otras ilustraciones y lo traen a sus nuevas creaciones, y ahí se presta a la interpretación de este cuento, digamos. Eso me pareció muy interesante y también va muy relacionado como con los símbolos que se meten en estas imágenes. Y sí, también los símbolos van evolucionando, como tú dices, de cultura en cultura, porque vamos, para lo que puede parecer en una cultura de pronto, no sé, la forma del triángulo, como hablan, como de pronto mucho más especial que un cuadrado o un círculo, digamos, ellos lo implementan en el suyo, interpretando un texto que pues es muy ambiguo al fin y al cabo, así como se creó un hábitat en un barco o en una superficie, pues digamos, se puede interpretar de cualquier manera y pues cada cultura y cada población lo toma a su manera. Y pues también puede ser de conveniencia, pues porque así. Digamos, lo que tú dices como con los símbolos y lo que nos dice vos ahorita de que lo interesante de un símbolo es como cuando no está resuelto, como cuando hay un misterio por detrás. El arca de Noé puede ser vista como un símbolo porque al fin y al cabo no sabemos cómo en sí cómo era o qué funcionalidad tenía, y pues se ve súper explicado en el video como dependiendo de por qué lado lo veías, este iba a ser diferente o no, iba a tener cubierta a dos aguas, iba a tener cubierta plana, una parte que decía que los escalones estaban a solo un escalón cuando se supone que eso tenía que soportar pues fuertes aguas y eso. Entonces es como esa idea de que es una imagen, como tú dices ahorita, que se distorsiona a través del tiempo y se distorsiona porque no hay como una verdad absoluta de cómo es, y para unas personas va a ser diferente a otra dependiendo de cómo lo veas o qué teologías tienes tú. Y Sí, y exacto lo que dices, o sea, de por sí el arca de Noé es un símbolo, o sea, como todo el, porque pues digamos, se podría decir que es un cuento de cierta manera, entonces la representación de algo, o el significado de algo, o el símbolo en sí mismo. Yo creo que eso también es importante porque, aunque uno lo puede también tomar para como la reinterpretación a cosas futuras que no le pueda funcionar. Digamos, ellos hablaban también del video sobre Archigram, y como en el momento de la guerra, de las guerras mundiales, nace Archigram como para dar otra perspectiva como de positivismo y como de esperanza, en vez de como solo la reconstrucción de ciudades y países. Sí, Y pues exacto, o sea, como que claramente en su momento de pronto no es como lo más eficaz, pero pues aún así es como un punto de despegue para empezar a tener otro tipo de conversaciones, otro tipo de discusiones, y también aportarle mucho más a la arquitectura en muchos otros aspectos, y no simplemente el de la funcionalidad y esto. Y yo creo que eso también hace el arca de Noé, ser un símbolo para luego nosotros cómo interpretamos la manera en que cómo podemos distribuirnos, cómo podemos vivir. Y es también lo que decía de que Le Corbusier se inspiró también de cierta manera en el arca, como cuando empezó a hacer como sus primeros prototipos de botes.
A lo que no vi que me pareció interesante fue como la pregunta de si el arca de Noé estaba hecha como una arquitectura como para habitar, como que esté pensado para habitar por dentro, o simplemente era como una, pues un barco, una arquitectura para sobrevivir, que es como creo que abre toda la pregunta. Y pues si te pones a pensar como en qué condiciones lo ves, o más allá de si es un símbolo o no, si fue como algo como muy real y eso, como si, pues sí me parece interesante saber como cuál era el detrás de eso, porque no hacían como comparaciones con otras dos, si nos eran iglesias, capillas, que era como muy grande y se veía como el tamaño de eso, pero al mismo tiempo se veía una forma como muy irregular para hacer un barco habitable. Luego salía como la cuestión de cuántas aperturas tenían los bordes y eso variaba también, depende de eso. Entonces pues sí, pues como que no hay una respuesta de pues como cuál era la función, pero pues sí me parece como interesante verlo si desde ese entonces se veía como se pensaban las cosas como para habitarlas bien y como para el subsistir de las personas y de los animales, o simplemente era como una estructura lo más resistente que se puede Un hacer. búnker en el agua. Ajá, Sí. como que flotara y ya y pudiera entrar como muchas cosas.